En el Evangelio según San Juan, capítulo 14, y en el verso 6, nuestro Señor dijo, Jesús le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Dijo él, tres cosas preciosas, camino, verdad y vida. ¿Qué es lo que necesita el ser humano? Transitar por un camino con luz. Transitar por un camino que sea verdadero, que tenga la verdad. Y transitar por un camino que se pueda vivir la vida. Porque muchos tienen vida sin vivirla. Estoy hablando de los hijos de Dios. Que muchos de ellos tienen vida y no la viven. Porque siguen en la vida antigua. Y siguen poniendo la mira en las cosas de este mundo. Pero eso es un error que cometes tú, hermano, si lo estás haciendo, si estás viviendo así hoy en este mundo. Si no tienes vida de iglesia, estás equivocado, estás perdiendo el tiempo. Estás despreciando el tesoro más grande que puedes haber tú tenido, que es la vida eterna. Primera de Timoteo 3:16, comparando a lo que Jesús dijo, dice que Dios fue manifestado en carne. Acordate también Juan 1:4. Y él decía, en Jesús, estaba la vida. Hermano, tú dices que tienes vida porque estás vivo. Pero eso no implica que tengas vida. Esa vida de paz, no tienes vida de paz, no tienes vida de tranquilidad, no tienes vida de salud, no tienes vida de alegría, de gozo, no la tienes. Esa vida está en Jesús. Él vino a este mundo a enseñarnos, mostrarnos y demostrarnos que Él es la vida. Por eso Juan dice, en Él estaba la vida. ¿Y cómo se manifiesta esa vida? El mismo Juan 6:63 te dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Hermano, ¿quieres la vida? Bueno, usa las palabras del Señor Jesucristo. Viví de esa palabra. Hace realidad en el existir de cada día tuyo. Hace realidad la vida, la palabra de Dios. Utiliza cada contenido que tienes, cada palabra. Porque Él también aquí en Juan 10:10 dijo, yo he venido a tu vida. No he venido para estar callado. No he venido para estar en silencio. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hermano, qué privilegio que el Dios creador de este mundo vino a tu vida para darte vida y que la tengas en abundancia, y que muchos la desprecian, y que muchos no la valoran, y que muchos ni siquiera se preocupan por esta vida y fueron llamados por Él. Por eso Él dijo, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Él también dijo, mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra para que estén conmigo. ¿Cuánto amor? Y el que anda en el camino de la perfección, este me servirá. Y también dijo, sin fe es imposible agradarme a mí. Y él dijo, el justo por la fe vivirá. Por eso en Colosenses San Pablo escribió en el capítulo 3, verso 4. Si Cristo es el camino, la verdad y la vida, entonces si vino a tu vida
Entonces vas a decir, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, ¿estás manifestando esa vida nueva tú? Esa es la pregunta que te tienes que hacer tú. Ahora, ¿a quién se la tienes que manifestar? A la gente, a los de tu casa, a tu familia. Te estás comportando como Cristo, como la vida de Él, como Él vivió aquí en este mundo. Te estás comportando con ellos de la misma manera que se comportó Jesús. Esa es la vida. La vida te dice que ores por ellos, por el que te hace mal, por el que te rechaza, por el que te pelea, por el que te ningunea, por el que te difama. Ora por él, habla, pídele a Dios por él misericordia. Así lo hizo Jesús, así lo hizo esa vida. Porque si tú tienes esa vida, tienes que manifestarse así. Si Cristo es tu vida, entonces Él se va a manifestar como se manifestó cuando estaba en ese cuerpo llamado Jesús. Entonces tienes que vivirla tú. Vos tienes que estar, tu vida, como dice Colosas, está escondida en Cristo. ¿Por qué está escondida? Porque es muy fácil que el demonio la encuentre y la lastime. Pero sin embargo, si Cristo se manifiesta en tu vida, como San Pablo dijo, con Cristo estoy crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Quiere decir que Jesús estaba crucificado no en la madera, Jesús estaba crucificado en Cristo. ¿Me entiendes? Él estaba crucificado, pero en Cristo. Por eso él no podía hacer nada. Todo lo hacía Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Sí, entonces yo no vivo, sí. Y ahora lo que ahora vivo, decía San Pablo, vivo, pero en todo lo que él habla, en la fe de él, todo lo que él dice es la verdad. Porque él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y cuando me pasa algo que yo quiero hacer, ¿me entiende? O programar, y no me sale bien, entonces ese no es el camino. No lo estoy haciendo en Cristo Jesús. Por eso dice la Biblia, todo lo puedo en Cristo. Sin Cristo no puedo hacer nada. Y todo lo que tú tienes y quieres hacer en este mundo, lo tienes que hacer en Cristo. Porque Él es el camino. Porque Él es la verdad. Tú eres un mal que lleva. El enemigo más grande no es el diablo, eres tú. Dios nos mandó que al diablo le resistamos. Pero a nosotros nos dijo, cuídate de ti mismo. Entonces tienes que cuidarte de ti mismo, que es el más peligroso, el que más fracaso te llevó a ti, tu naturaleza humana contaminada. Por eso el Señor dice, Cristo es vuestra vida. Hermanos, debemos aprender a reconocer y a depender que la vida que dice Jesús es Dios mismo. Hermanos, debemos aceptar de que esta vida divina no es simplemente algo de Dios o algo dado por Dios. Hermano, no, es Dios mismo. La vida es Dios mismo. Jesús dijo que que en Él estaba la vida. Y después dijo, Él también dijo en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Y al afirmar esto, era el propio Dios quien hablaba. El propio Dios hablaba en él. Yo y el Padre, uno somos. Jesús es Dios, hermano, hecho carne. Juan 1:14 lo dice. Es que el verbo, y el verbo era Dios, fue hecho carne. Lo hemos leído en Timoteo 3:16. Y Dios fue manifestado en carne, en Cristo. Eso es lo que tú recibiste, lo recibiste al mismo Dios. Ahora, hermano, a veces en muchos haya mucha confusión entre existir y vivir. Y la vida, ¿qué es la vida para ti?
Hermano, hoy tienes que ver que la vida es Dios mismo. Y cuando tú aceptaste esta verdad y la conviertes en tu realidad y lo tienes a Dios como tu vida, hermano, esta va a ser la reacción que vas a tener. No odiarás a tus enemigos, más bien los amarás. Porque esta vida que es Cristo, si está en ti, volverá a repetir lo que él dijo en Mateo 5:44. Dios en ese tiempo, como la vida dice, yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan o desprecian. Hermano, esa es la manifestación de aquella vida y tiene que manifestarse hoy en ti. Y también no andaremos en tinieblas y tampoco practicaremos con el pecado, como lo dice 2 Corintios 4:2. Vamos a renunciar a lo oculto y vergonzoso. No vamos a andar andando con astucia, ni siquiera adulterando la palabra de Dios, sino vamos a manifestar con el comportamiento tuyo la verdad. Vas a hacer realidad el camino, la verdad y la vida. ¿Sabes por qué? Porque andamos en la luz. Así como dice 1 Juan 1:6, Dios es luz, también es vida, también es camino, también es la verdad. Y ya no nos consideraremos, ni nos vamos a ver como mundanos, sino como santos. Porque esa luz te va a hacer ver quién eres. Esa luz te va a guiar en el camino. Esa luz te va a hacer ver la verdad. Esa luz te dará esa vida de gozo, como dice el Señor, para que vivas siempre gozoso. Ya te verás como dice Pedro 1:15. Serás como aquel que también te llamó. Es santo. Y tú serás también santo en en tu casa, en la iglesia, en el trabajo, en la calle, en la verdurería, en la carnicería, a donde tú andes. Será santo en toda vuestra manera de vivir. Verso 16 de 1 Pedro, no, 16 dice, el verso dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. No puede estar la vida, la verdad, el camino y la luz en un lugar que esté lleno de oscuridad, lleno de pecado. No. Por eso Dios te habla ahora a ti, que estás en este vivo ahora. Si estás ahora en este vivo, tú tienes vida de iglesia y te felicito. Y Dios se goza contigo porque tienes vida de iglesia. Hay muchos que tienen vida del mundo todavía, que no pueden dejar 1 hora o 40 minutos para alimentarse de la palabra del Señor, porque tienen más apetito de las cosas del mundo que de las cosas de Dios. Pero son hijos de Dios, pero ellos se pierden esta hermosa comunicación y comunión con la palabra del Señor. Entonces, hermanos, nosotros reconociendo que la vida es Cristo. 1 Juan 5:12 dice, el que tiene el Hijo, tiene la vida. Y si la vida es Cristo, entonces nos preguntamos, ¿dónde está Cristo?
o la vida, o Dios, cuando estoy en problema, cuando estoy enfermo, cuando tengo alguna necesidad? ¿Dónde está? Tú te desesperas porque ni sabes que dónde está Él. Él está en tu vida, pero como tú nunca tuviste esa vida espiritual, esa vida de iglesia, que no lo consideras, ni sabes que Él está contigo, que nunca te abandonó, que nunca te desamparó, fuiste tú el que te alejaste de Él. ¿Te alejaste cuándo? ¿Cuándo tiraras tu cuero? ¿Cuándo? Yo sé que Dios está conmigo. Sí, lo sabes. Pero Él dice, tú te alejaste. ¿Y cómo me doy cuenta que me alejé? Muy sencillo, muy fácil. Te das cuenta que tú te alejaste de leer la Biblia, de ir a la iglesia, de ver a un enfermo, de orar por los necesitados. ¿Cuándo lo has hecho? Eso es alejarse de Dios. Porque no lo escuchas. Porque Él te está enviando a orar por los enfermos, a visitar, a salvar a las almas, a llevar el mensaje a todo el mundo. Él te está enviando. Si yo te pregunto a ti que hoy me escuchas y a aquellos que verán este video, ¿cuántas almas hasta hoy has llevado a los pies de Cristo? O desde que tú te convertiste en cristiano, ¿cuántas almas recibieron de ti el mensaje de salvación? Tan solo tú sabes la respuesta. Qué hermoso es esto. ¿Dónde está Cristo? ¿Y quién es el que te imparte a ti la vida? Ay, hermano. La respuesta es el Espíritu. El Espíritu es el que te da la vida. Juan 6:63 dijo, mi palabra es espíritu y también es vida. Ciertamente Cristo, hermano, es la vida. Pero el Espíritu Santo es quien nos imparte a Cristo como vida. Él está en ti, Él es Cristo, pero vino el Espíritu. Por eso 1 Corintios 15:45, ahí también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Y el postre Adán, espíritu vivificante. Está tan claro el Señor. Bien, volvemos al texto en Juan 14:6. Jesús declara que Él es la verdad, el camino, la vida, y también declaró que es la luz. Y que Él, como dice 14:9, te ha venido a ti a buscar. Que Él ya con Dios eran uno solo. Tuvo un encuentro con alguien como hoy tal vez muchos piensan que lo separan a Dios del Padre y del Espíritu Santo. Son tres en uno. Así como un racimo de uva, un racimo, pero hay tantos granitos. Ni decimos un racimo de uva. O como el sol, que el sol es luz, es calor, es energía. En Juan 14:9 había un hermano que le dijo, muéstranos al Padre. Y suficiente. Y se llamaba Felipe, y él le dijo, Felipe, ¿cuánto tiempo hace que estoy contigo y todavía no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo me preguntas eso a mí? Juan 14:16. También dijo que el Espíritu Santo y Él eran uno. Dice, escucha bien esto, Juan 14:16. Yo rogaré al Padre, dice Jesús, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Verso 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Verso 18.
Acá nos dice claramente que el Espíritu Santo que viene a nosotros es Él mismo. Él es el Espíritu Santo. Él es el mismo. Observa lo que dice el verso 18. No os dejaré huérfano. Escucha lo que dice ahora. Vendré a vosotros como el Espíritu Santo. Ahí está aclarándote que Él y el Padre y el Espíritu Santo es la misma persona. Acá dice, vendré, no os dejaré huérfano. Qué hermoso, hermano. Sabemos lo que es un huérfano. Un niño, varón o nena, que se quedó sin sus padres. ¿Qué vida puede llevar ese niño, esa niña? Dependiendo de los otros, dependiendo del maltrato, porque no son hijos de aquellas personas que los recibieron por lástima. Jesús dice, no os dejaré huérfanos. Cuánto amor por ti, hermano y hermana. Cuánto amor del mismo Dios, que no quiere dejarte ni un momento a solas en este mundo. Quiere que tú con Él sean una sola persona. Quiere que tú y Él hagan una sola masa, una sola palabra, una sola idea. Eso es lo que Dios quiere. Vendré a vosotros. Entonces Juan 14, 16, 17, Jesús habló del Espíritu Santo en 3 personas. Dice, y yo Jesús, Él es Jesús, es la primera persona. Rogaré al Padre, segunda persona, y os dará otro consolador, el Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. Nombra a las 3 personas. Y en el verso 18 cambia de 3 personas a una. Y dice así, cuando dice, y vendré a vosotros. ¿Cómo va a venir? Como el Espíritu Santo. Como dice Romanos 8, 9. Mas nosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios, escucha bien acá, Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Acá están los 3. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo. Los 3. Jesús dijo en Juan 14, 6, yo soy el camino. Esto nos dice que tenemos que transitar por un nuevo camino. Y este camino nos llevará a vivir en el cielo, en la casa de nuestro Padre. El hijo pródigo se fue de la casa y le fue mal. En Juan 14:1 Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón, crean en mí, en la casa de mi Padre. Muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Escuchemos ahora lo que dijo Jesús. Ya sabéis a dónde voy y sabéis el camino. La respuesta de Tomás dijo, Señor, no sabemos a dónde vas y cómo podemos saber el camino. ¿Qué respuesta sin fundamento? No entendía lo que dijo el Señor. Por eso le dijo en el verso 6 del capítulo 14, yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. El Proverbio 15:24 nos dice, el camino de la vida, Jesús, es hacia arriba, al entendido. ¿Cuál es el entendido? Aquel que escucha la palabra de Dios y la convierte en fe. Por eso Hebreos 11:3 dice que la fe viene
por el oír, dice el verso 6, pero entendemos por medio de la palabra o por medio de la fe. Por fe entendemos, o sea, por la palabra, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y tú tienes que saber, hermano, para ir cerrando ya este mensaje. Juan 6:37, que tú eres un regalo que Dios envió a su Hijo Jesús. Por eso Él dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Verso 44, sigue diciendo, esto es el Señor. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo, Jesús, lo resucitaré en el día postrero. Volvemos Juan 14:6. Jesús dijo, repito, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Hermano, cuánta bendición tienen ustedes, cuánto privilegio tienen ustedes de que aceptaron al Señor Jesucristo como el camino, el único camino que te lleva al Padre, como la única verdad. Ahí no hay mentira. Como la única vida que nunca terminará, que es eterna, que vivirá tu alma para siempre, no verá la muerte. Hermano, ¿cuánto le debemos al Señor Jesucristo? ¿Cuánto tenemos que hablar con su Santo Espíritu todos los días para conversar con Él, amarlo, agradecerle? Hermano, mira lo que pasó en aquel país, Venezuela. Yo nunca me enteré de 2 terremotos seguidos, 7.2, 7.5 grados. Terrible, terrible. La ira del Señor. Ya estaba avisado que habrá principios de dolores. Habrá guerra, terremoto en distintos lugares, hambre, peste. Pero no se aflijan. Esto os será principio de dolores. Hermanos, oremos, clamemos por esa gente que está sufriendo, que están bajo los escombros todavía con vida. Oremos por aquellos que han perdido seres queridos, por consuelo. Oremos por aquellos que tienen esperanza todavía de encontrar con vida algún ser querido en medio de los escombros. Oremos y roguemos que no nos pase a nosotros. Oremos y estemos siempre clamándole al Señor que nos proteja. No mostremos odio entre nosotros. No mostremos más la diferencia. No hagamos religioso ni religión de nada. Todo se tiene que cumplir. Busquemos la misericordia y la piedad de Dios. Oremos hoy por esa gente que está sufriendo. Nosotros sabemos a dónde nos vamos. Sabemos qué nos espera. Pero muchos de ellos nunca esperaron no estar más ya en su trabajo, en su casa, en su país. No esperaron que iba a ser su último día, su última hora. Hermano, así está escrito. Esta es la vida. Tomen en serio las advertencias que nos dejó el Señor en la Biblia.
tomen en serio las profecías de la palabra de Dios. No espere que suceda como dice el Salmo 78, 34. Yo haré morir a alguno en tu familia, y así te pondrás solícito en venir a buscarme. Te aseguro que hoy ya las iglesias estarán llenas, acercándose a Dios, clamándole a Él. Pero hermano, fue necesario que Él haga esto para que lo busquen a Dios. A ti te digo, es necesario que un ser querido tuyo se vaya para que lo tomes en serio a Dios. Para que vayas a la iglesia todos los domingos. Pero no porque alguien te invita, sino porque querés estar seguro. Quieres estar agradecido con Él, clamarle por tus seres queridos que todavía siguen burlándose de Él, que no entienden lo que es la vida. Hermano, toma consejo de todo esto que está pasando en esa nación de Venezuela. Toma consejo. Acércate a Dios. Pídele que te cuide a ti y a tu familia. Pero no porque hoy está esta noticia de lo que está pasando en ese país. Siempre, hasta que te vayas, habla con Él. Usa de misericordia, pídele misericordia. Vive de la misericordia de Dios. Acércate a Cristo, acércate a la iglesia. Ten más vida de iglesia. No te alejes, porque vas a necesitar de Dios, te lo aseguro. Y no esperes esa necesidad, porque va a ser por algo grave que ocurrirá en tu familia. Entonces, sé sabio para prevenir todo eso. Dios te anticipa lo que Él va a hacer. Por favor, acércate a Dios, tómalo en serio y sé constante. No te alejes más de la vida. Dios los bendiga y nos vamos a ver este domingo cada uno en su congregación para alabar, bendecir y acercarnos más a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y por medio de Él y su Santo Espíritu llegar a nuestro Padre para adorarlo en espíritu y en verdad. Que Dios te bendiga y tenga misericordia de los que están padeciendo en Venezuela. Que así sea. Amén.